Yo creo que el peronismo es contrahegemónico a su pesar. Creo que su vocación es de ser hegemónico. Lo que pasa es que no ha tenido la potencia para instalarse como hegemónico y ha quedado instalado como parte de un Estado fallido, que ese Estado nacional fallido está en función de un empate hegemónico entre dos grandes sectores, que es el sector del viejo modelo agroexportador y la Argentina industrial. Y este marco más amplio tiene que ver con lo que Norbert Elias, un sociólogo alemán, llamaba proceso civilizatorio, que era algo que hacían cada uno de sus países a su manera, que cada país tenía su proceso civilizatorio, y que en la Argentina tuvo ese proceso por lo menos 4 crisis de modernización. Una, la que da puntapié al Estado-Nación, que es en 1810, la crisis de la monarquía española, que genera el surgimiento de todos los Estados-naciones en América Latina. La segunda crisis es la División Internacional del Trabajo, que es respondida por la élite criolla tradicional, con el modelo agroexportador, con una sociedad complementaria con Gran Bretaña, aun cuando fuera desventajosa para la economía argentina, pero era complementaria. Y la tercera crisis es cuando Gran Bretaña comienza su proceso de decadencia como principal potencia internacional, y el ascenso de Estados Unidos, que es una potencia competitiva a la Argentina porque vende lo mismo que exporta la Argentina. Recuerden que en el momento en el cual Estados Unidos emerge como potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial, son los momentos en los cuales Estados Unidos fuertemente compite con Argentina por el mercado de las carnes, y además las campañas con aftosa, las campañas en contra del peronismo como régimen nazi, ¿no? Brandon o Perón. La tercera crisis de modernización es la globalización, y allí está el menemismo para darle la respuesta. La cuarta interpretación o cuarta crisis, uno podría decir que el kirchnerismo es la corrección peronística de la respuesta que el menemismo da a la globalización. Y la cuarta crisis, habría que ver si existe o no, es la que estamos atravesando ahora respecto, no sabemos si es, bueno, en realidad no lo sabemos, es para discutirnos, ¿no? Si es una crisis que está vinculada a la profundización de la globalización, o si en realidad es una nueva crisis. Y esa nueva crisis está en función de algunas cuestiones que están vinculadas a cambios sociales, económicos y tecnológicos que han ocurrido en la última década y que agarraron a contrapié el propio proceso kirchnerista. Entonces, en este marco del proceso civilizatorio argentina, hay una Argentina establecida y una Argentina a establecerse, una Argentina que nunca termina de establecerse. Y que esa Argentina que no termina de establecerse justamente es la Argentina de la segunda crisis o tercera crisis de modernización, que es la Argentina del peronismo, ¿no? En ese sentido, la Argentina la llamo Argentina establecida, también en función de un libro de Norbert Elias que se llama Establecidos y Forasteros. Es un libro muy interesante, es un libro sociológico. Yo utilizo esa metáfora porque me parece muy interesante. En las afueras de una ciudad de Inglaterra hay, en un mismo barrio obrero, hay sectores que discriminan a los otros y se sienten superiores a los otros sectores del mismo barrio. Hacen un estudio sociológico para saber por qué se dan esas diferencias, y no encuentran diferencias ni raciales, ni sociales, ni religiosas, ni laborales. No entienden por qué un sector del barrio obrero se siente superior al otro sector del barrio obrero. Pensando, haciendo entrevistas, trabajo de campo, llega a la conclusión de que la única diferenciación es el establecimiento previo de un sector del barrio. Es decir, los viejos pobladores de ese barrio popular discriminaban a los nuevos pobladores por no compartir las pautas culturales del viejo barrio establecido obrero, ¿no?
Y me parece que esa es una gran metáfora para pensar la Argentina en su proceso civilizatorio en cuanto a la Argentina establecida. ¿Y por qué planteo esto? Porque no hay grandes diferencias entre las ni sociales, ni raciales, ni económicas. Uno podría decir que económicas por una cuestión de previa instalación sí, pero no estamos hablando de una clase aristocrática con contenido histórico basado en las cortes, la nobleza, los feudos anteriores, con lo cual no hay nada que diferencie a la élite establecida argentina con la élite a establecerse del peronismo. De hecho, las acusaciones que se hacen sobre el peronismo son acusaciones que tranquilamente pueden ser hechas sobre la clase, la élite criolla tradicional, ¿no? Sin embargo, esa Argentina establecida que durante 60, 80 años construyó el Estado-Nación, construyó las universidades, construyó las bolsas de comercio, construyó el Poder Judicial, construyó los medios de comunicación, tiene un establecimiento en el poder que el peronismo nunca logró tener. Esto surgió en función de por qué el mito de los 70 o ya casi 80 años de peronismo, y es interesante que el peronismo fue hegemónico en términos políticos cuando hubo democracia. Es interesante ese dato, ¿no? El peronismo fue gobierno hegemónico solo cuando hubo elecciones democráticas. No ocurre lo mismo con otros partidos que gobernaron durante proscripciones de otros partidos o incluso dictaduras militares. ¿Y por qué planteo esta diferencia? Porque esta diferencia, además, tiene una caracterización, que esos 80 años de peronismo, hubo 40 años en los cuales el Estado-nación, el Estado establecido, por decirlo de alguna manera, operó contra el peronismo. Esto no ocurrió contra otras fuerzas políticas. Uno podría decirme en el irigoyenismo, en la primera mitad del siglo, sí, pero en los últimos 80 años eso no ocurrió. Entonces, tenemos un movimiento político que es hegemónico, como diría Alain Rouquier en términos políticos, es decir, se presentaba a elecciones, utilizo el pasado, se presentaba a elecciones y las ganaba, por un lado, pero por otro lado, esa hegemonía no se correspondía con una hegemonía económica, política, social e histórica en términos gramscianos, es decir, tenía muchísima más potencia económica la Argentina establecida que la Argentina peronista. Eso generó un empate hegemónico, ¿por qué? Porque la mayoría de los argentinos, cuando tenían la oportunidad de votar, votaban al peronismo. Durante el 46 y el 83 esto funcionó de manera palpable. En democracia el peronismo ganaba elecciones, pero no tenía los recursos económicos, políticos, financieros, mediáticos, judiciales, académicos para convertirse en una verdadera élite dirigente o una verdadera élite dominante. La diferencia entre dominante y dirigente es que la élite dominante no puede construir la legitimidad de su propio poder. En cambio, las clases dirigentes son aquellas que son legitimadas por los dirigidos, ¿no? Que pueden incluir a esas mayorías. Entonces, encontramos ahí una contradicción. Ya sé que después vamos a hablar de la interna entre Cristina y Kicillof, pero síganme la argumentación, que es más divertido eso, pero síganme la argumentación, porque lo que estoy planteando ahí, que encontramos un movimiento político que es hegemónicamente político, que ganaba elecciones, pero que al mismo tiempo era un extranjero del sistema político. Y esa extranjería del sistema político se visualizaba en las persecuciones permanentes al peronismo y que todavía hoy vemos, ¿no? Hoy a la mañana tuve un
encontronazo con un periodista, ¿no? ¿Facho Casado? Facho Casado, no, Pancho Casado. ¿Facho Casado? No, Pancho. Pancho. No, pero quiero volver a esa anécdota, porque la pregunta que me hace él es si yo vengo a hacer publicidad para el kirchnerismo. Si alguien, se ve que no leyó el libro, porque el libro no, si alguien no hace publicidad del kirchnerismo. Pero la segunda cuestión es que esa pregunta solamente se la puede hacer a un extranjero. A un extranjero del sistema político, a un miembro establecido no se le hacen esas preguntas. Si viene un escritor del macrismo, no se le pregunta si viene a hacer publicidad sobre Macri. ¿Por qué? Porque hay un estándar diferenciado, hay un estatus diferenciado entre lo establecido y lo extranjero. Un peronista siempre es corrupto. No importa que un miembro de otro partido sea corrupto. El peronismo es corrupto per se. El peronismo es bárbaro per se. El peronismo es lo marginado per se. ¿Esto significa que el peronismo no tenga corrupto, no tenga bárbaro? No. Lo que significa es que tiene la misma condición humana que tienen los sectores de derecha e incluso los sectores de izquierda. Lo que pasa es que como los sectores de izquierda no llegan mucho al poder, no tienen posibilidad de administrar recursos. Cuando lo hacen, también demuestran algún tipo yo diría, de desvíos de fondos, ¿no? O de convocatorias familiares para ocupar bancas, ese tipo de cuestiones que siempre se le están criticando al peronismo, ¿no? Ahora, ¿por qué al peronismo no se le permite eso? Bueno, esa era la pregunta que surgió para escribir este libro. Y la respuesta es que el peronismo es el extranjero en el sistema político. Por eso, al extranjero no se le permite absolutamente nada. Por supuesto, lo de la extranjería es una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora que explica. ¿Y por qué es extranjero? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace que el peronismo sea extranjero? Es la herencia histórica. La construcción del Estado-Nación sobre la base de dos grandes tándem de producción de pensamiento. Uno, el Civilización de Barbarie de Sarmiento, ¿no? Que es una obviedad, por supuesto, ya todos lo sabemos, pero Sarmiento dice algo que es muy interesante. Dice, la barbarie no es lo salvaje, lo brutal, lo sangriento. Nosotros también somos eso, dice. No lo dice, pero lo hace. Pero Sarmiento lo que plantea es que la barbarie es un sistema político diferente del sistema político de la civilización, que tiene características diferentes, que es el monstruo del americanismo. Otra vez, lo monstruoso, lo deforme, lo infectado, ¿no? Y utilizo la palabra infectado como puente. ¿Por qué? Porque el segundo componente político ideológico muy fuerte en contra de lo no establecido, lo extranjero, la palabra bárbaro es extranjero, ¿no? Es el que no habla nuestro idioma. ¿Quién no habla nuestro idioma? Bueno, el que no habla el idioma de la política francesa, de la política inglesa, de la política europea, ¿no? De la civilización liberal del siglo XIX. Y el refuerzo de esta idea es el positivismo, ¿no? El positivismo argentino, con libros hermosísimos como Las multitudes argentinas, ¿no? Que demuestran que las masas se comportan como mujeres histéricas, ¿no? Cuando los hombres se juntan, se convierten como mujeres y se comportan como mujeres histéricas, ¿no? O los estudios que se hacen en las universidades que miden el cerebro de los seres humanos, el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer blanca, blancos y blancas, el cerebro de los mestizos y el cerebro de los indios. Y, oh casualidad, los hombres blancos logran demostrar científicamente que el cerebro más grande y por lo tanto el que está dotado de racionalidad es el cerebro del hombre blanco descendiente de europeo. Que las mujeres, como tienen el cerebro más chico, los mestizos, como tienen el cerebro más chico,
Y los integrantes de los pueblos originarios, que lo tienen más chico todavía, no están preparados para la racionalidad, no están preparados para la razón. Por eso se dejan llevar por los afectos, se dejan llevar por las pasiones. Por eso, cuando se juntan los de cerebro chiquito, se comportan como multitudes, como masas, como mujeres histéricas. Esa lógica es lo que yo llamo el supremacismo socio-racial en la Argentina, que no es racial, es peor. Es una mezcla de sistemas, de pautas culturales y riqueza y pobreza. Te vas a perder lo más importante que voy a decir en la tarde. Si querés te espero. No, ya sé. Pero espera que ahora termino. Que termino con esto, que me parece que es para entender la lógica de la extranjería. ¿Quiénes son extranjeros para el Estado-Nación de la Argentina establecida? Los negros de mierda, los negros de alma. Por lo tanto, todo peronista, aunque sea blanquito como yo, es per se un negro de mierda. O bueno, no es de piel, pero es de alma. Y en ese sentido, la forma de hacer política del peronismo también es de negro de mierda. Por eso López revolea bolsos. Eso es de negro de mierda. Fugar 50.000 millones de dólares mediante un enter es de blancos. Revolear bolsos es de negros. Esta lógica para pensar la extranjería en la Argentina es lo que hace que el peronismo pueda ser... Te lo perdiste, ya lo dije. Están todos escuchando, mirá. Después, pues, por ser ministra, después te lo cuento. De chupamedia que soy. Nah, de compañero. Bueno, por esta lógica, para comprender cómo funciona la élite tradicional argentina, funcionan estas dos pautas culturales. Por supuesto que esto de las pautas culturales está recuperado o reelaborado en las grandes pautas del medio pelo de Arturo Jauretche. Por supuesto que hay pocos libros tan mal leídos como El medio pelo de Arturo Jauretche, ¿no? Que se cita mucho, pero se cita mal, porque se cree que el medio pelo es la clase media y la gente... Que es algo que por ahí Hernán puede llegar a desarrollar un poco mejor, pero que al final del libro explica muy bien por qué eligió ese título y no uno como ¿para qué sirve el peronismo?, sino ¿para qué sirvió? Y en ese desarrollo de 11 ideas que él plantea en el libro, habla específicamente de distintos puntos que tienen que ver con la conformación, con el origen, con la transformación que ha sufrido el peronismo a lo largo del tiempo, con la construcción que generó contra un Estado hegemónico, porque hay algo que el libro destaca, es la mirada contrahegemónica del peronismo, porque dice muy bien Hernán que no es hegemónico el peronismo siempre es contrahegemónico. Combate a la idea que se estableció tras la conformación del Estado-Nación de 1862-1880 y que siguió, diríamos, hasta la crisis del 30 y un poco más, si se quiere, hasta la llegada del peronismo, con una mirada que tiene que ver con un encuadre cultural, político, social y económico, y a ese encuadre político y social y económico el peronismo lo vino a enfrentar. El peronismo le vino a decir: nosotros acá tenemos otra mirada, nosotros tenemos otra parte de la historia para contar, para reivindicar, y en todo eso, para Hernán, si querés arrancar como para desarrollar, estaría bueno que nos cuentes sobre esa mirada contrahegemónica que el peronismo, en este aparecer, producto de la caída de un modelo como era el agroexportador y la crisis del 30, presenta como características propias contrarias a ese Estado consolidado, Estado-Nación. Bueno, gracias por la presentación bien cerca del micrófono. Sí. Buenas tardes a todos y a todas.
Me va a pasar esto con el micrófono todo el tiempo, que voy a hablar alto, voy a gritar, voy a bajar, me voy a correr. Así que les pido disculpas, ténganme paciencia. Yo creo que el peronismo es contrahegemónico a su pesar. Creo que su vocación es de ser hegemónico. Lo que pasa es que no ha tenido la potencia para instalarse como hegemónico y ha quedado instalado como parte de un Estado fallido, que ese Estado nacional fallido está en función de un empate hegemónico entre dos grandes sectores, que es el sector del viejo modelo agroexportador y la Argentina industrial. Y este marco más amplio tiene que ver con lo que Norbert Elias, un sociólogo alemán, llamaba proceso civilizatorio, que era algo que hacían cada uno de sus países a su manera, que cada país tenía su proceso civilizatorio, y que en la Argentina tuvo ese proceso por lo menos 4 crisis de modernización. Una, la que da puntapié al Estado-Nación, que es en 1810, la crisis de la monarquía española, que genera el surgimiento de todos los Estados-naciones en América Latina. La segunda crisis es la División Internacional del Trabajo, que es respondida por la élite criolla tradicional, con el modelo agroexportador, con una sociedad complementaria con Gran Bretaña, aun cuando fuera desventajosa para la economía argentina, pero era complementaria. Y la tercera crisis es cuando Gran Bretaña comienza su proceso de decadencia como principal potencia internacional, y el ascenso de Estados Unidos, que es una potencia competitiva a la Argentina porque vende lo mismo que exporta la Argentina. Recuerden que en el momento en el cual Estados Unidos emerge como potencia dominante después de la Segunda Guerra Mundial, son los momentos en los cuales Estados Unidos fuertemente compite con Argentina por el mercado de las carnes, y además las campañas con aftosa, las campañas en contra del peronismo como régimen nazi, ¿no? Brandon o Perón. La tercera crisis de modernización es la globalización, y allí está el menemismo para darle la respuesta. La cuarta interpretación o cuarta crisis, uno podría decir que el kirchnerismo es la corrección peronística de la respuesta que el menemismo da a la globalización. Y la cuarta crisis, habría que ver si existe o no, es la que estamos atravesando ahora respecto, no sabemos si es, bueno, en realidad no lo sabemos, es para discutirnos, ¿no? Si es una crisis que está vinculada a la profundización de la globalización, o si en realidad es una nueva crisis. Y esa nueva crisis está en función de algunas cuestiones que están vinculadas a cambios sociales, económicos y tecnológicos que han ocurrido en la última década y que agarraron a contrapié el propio proceso kirchnerista. Entonces, en este marco del proceso civilizatorio de Argentina, hay una Argentina establecida y una Argentina a establecerse, una Argentina que nunca termina de establecerse. Y que esa Argentina que no termina de establecerse justamente es la Argentina de la segunda crisis o tercera crisis de modernización, que es la Argentina del peronismo, ¿no? En ese sentido, la Argentina la llamo Argentina establecida, también en función de un libro de Norbert Elias que se llama Establecidos y Forasteros. Es un libro muy interesante, es un libro sociológico. Yo utilizo esa metáfora porque me parece muy interesante. En las afueras de una ciudad de Inglaterra hay, en un mismo barrio obrero, hay sectores que discriminan a los otros y se sienten superiores a los otros sectores del mismo barrio. Hacen un estudio sociológico para saber por qué se dan esas diferencias, y no encuentran diferencias ni raciales, ni sociales, ni religiosas, ni laborales. No entienden por qué un sector del barrio obrero se siente superior al otro sector del barrio obrero. Pensando, haciendo entrevistas, trabajo de campo, llega a la conclusión de que la única diferenciación es el establecimiento previo de un sector del barrio. Es decir, los viejos pobladores de ese barrio popular
discriminaban a los nuevos pobladores por no compartir las pautas culturales del viejo barrio establecido obrero, ¿no? Y me parece que esa es una gran metáfora para pensar la Argentina en su proceso civilizatorio en cuanto a la Argentina establecida. ¿Y por qué planteo esto? Porque no hay grandes diferencias entre las ni sociales, ni raciales, ni económicas. Uno podría decir que económicas por una cuestión de previa instalación sí, pero no estamos hablando de una clase aristocrática con contenido histórico basado en las cortes, la nobleza, los feudos anteriores, con lo cual no hay nada que diferencie a la élite establecida argentina con la élite a establecerse del peronismo. De hecho, las acusaciones que se hacen sobre el peronismo son acusaciones que tranquilamente pueden ser hechas sobre la clase, la élite criolla tradicional, ¿no? Sin embargo, esa Argentina establecida que durante 60, 80 años construyó el Estado-Nación, construyó las universidades, construyó las bolsas de comercio, construyó el Poder Judicial, construyó los medios de comunicación, tiene un establecimiento en el poder que el peronismo nunca logró tener. Esto surgió en función de por qué el mito de los 70 o ya casi 80 años de peronismo, y es interesante que el peronismo fue hegemónico en términos políticos cuando hubo democracia. Es interesante ese dato, ¿no? El peronismo fue gobierno hegemónico solo cuando hubo elecciones democráticas. No ocurre lo mismo con otros partidos que gobernaron durante proscripciones de otros partidos o incluso dictaduras militares, ¿no? ¿Y por qué planteo esta diferencia? Porque esta diferencia, además, tiene una caracterización, que esos 80 años de peronismo, hubo 40 años en los cuales el Estado-nación, el Estado establecido, por decirlo de alguna manera, operó contra el peronismo. Esto no ocurrió contra otras fuerzas políticas. Uno podría decirme en el irigoyenismo en la primera mitad del siglo, sí, pero en los últimos 80 años eso no ocurrió. Entonces, tenemos un movimiento político que es hegemónico, como diría Alain Rouquier en términos políticos, es decir, se presentaba a elecciones, utilizo el pasado, se presentaba a elecciones y las ganaba, por un lado, pero por otro lado, esa hegemonía no se correspondía con una hegemonía económica, política, social e histórica en términos gramscianos, es decir, tenía muchísima más potencia económica la Argentina establecida que la Argentina peronista. Eso generó un empate hegemónico, ¿por qué? Porque la mayoría de los argentinos, cuando tenían la oportunidad de votar, votaban al peronismo. Durante el 46 y el 83 esto funcionó de manera palpable. En democracia el peronismo ganaba elecciones, pero no tenía los recursos económicos, políticos, financieros, mediáticos, judiciales, académicos para convertirse en una verdadera élite dirigente o una verdadera élite dominante. La diferencia entre dominante y dirigente es que la élite dominante no puede construir la legitimidad de su propio poder. En cambio, las clases dirigentes son aquellas que son legitimadas por los dirigidos, ¿no? Que pueden incluir a esas mayorías. Entonces, encontramos ahí una contradicción. Ya sé que después vamos a hablar de la interna entre Cristina y Kicillof, pero síganme la argumentación, que es más divertido eso, pero síganme la argumentación, porque lo que estoy planteando ahí es que encontramos un movimiento político que es hegemónicamente político, que ganaba elecciones, pero que al mismo tiempo era un extranjero en el sistema político.
Y esa extranjería del sistema político se visualizaba en las persecuciones permanentes al peronismo y que todavía hoy vemos, ¿no? Hoy a la mañana tuve un encontronazo con un periodista, ¿no? que me... ¿Facho Casado? Pancho Casado, no, Pancho Casado. ¿Facho Casado? No, Pancho. Ah, Pancho. No, pero quiero volver a esa anécdota, porque la pregunta que me hace él es si yo vengo a hacer publicidad para el kirchnerismo. Si alguien, se ve que no leyó el libro, porque el libro no, si algo que no hace publicidad del kirchnerismo. Pero la segunda cuestión es que esa pregunta solamente se la puede hacer a un extranjero del sistema político. A un miembro establecido no se le hacen esas preguntas. Si viene un escritor del macrismo, no se le pregunta si viene a hacer publicidad sobre Macri. ¿Por qué? Porque hay un estándar diferenciado, hay un estatus diferenciado entre lo establecido y lo extranjero. Un peronista siempre es corrupto. No importa que un miembro de otro partido sea corrupto. El peronismo es corrupto per se. El peronismo es bárbaro per se. El peronismo es lo marginado per se. ¿Esto significa que el peronismo no tenga corrupto, no tenga bárbaro? No. Lo que significa es que tiene la misma condición humana que tienen los sectores de derecha e incluso los sectores de izquierda. Lo que pasa es que como los sectores de izquierda no llegan mucho al poder, no tienen posibilidad de administrar recursos. Cuando lo hacen, también demuestran algún tipo yo diría, de desvíos de fondos, ¿no? O de convocatorias familiares para ocupar bancas, ese tipo de cuestiones que siempre se le están criticando al peronismo, ¿no? Ahora, ¿por qué al peronismo no se le permite eso? Bueno, esa era la pregunta que surgió para escribir este libro. Y la respuesta es que el peronismo es el extranjero en el sistema político. Por eso, al extranjero no se le permite absolutamente nada. Por supuesto, lo de la extranjería es una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora que explica. ¿Y por qué es extranjero? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace que el peronismo sea extranjero? Es la herencia histórica. La construcción del Estado-Nación sobre la base de dos grandes tándem de producción de pensamiento. Uno, el Civilización de Barbarie de Sarmiento, ¿no? Que es una obviedad, por supuesto, ya todos lo sabemos, pero Sarmiento dice algo que es muy interesante. Dice, la barbarie no es lo salvaje, lo brutal, lo sangriento. Nosotros también somos eso, dice. No lo dice, pero lo hace. Pero Sarmiento lo que plantea es que la barbarie es un sistema político diferente del sistema político de la civilización, que tiene características diferentes, que es el monstruo del americanismo. Otra vez, lo monstruoso, lo deforme, lo infectado, ¿no? Y utilizo la palabra infectado como puente. ¿Por qué? Porque el segundo componente político e ideológico muy fuerte en contra de lo no establecido, lo extranjero, la palabra bárbaro es extranjero, ¿no? Es el que no habla nuestro idioma. ¿Quién no habla nuestro idioma? Bueno, el que no habla el idioma de la política francesa, de la política inglesa, de la política europea, ¿no? De la civilización liberal del siglo XIX. Y el refuerzo de esta idea es el positivismo, ¿no? El positivismo argentino, con libros hermosísimos como Las multitudes argentinas, ¿no? Que demuestran que las masas se comportan como mujeres histéricas, ¿no? Cuando los hombres se juntan, se convierten como mujeres y se comportan como mujeres histéricas, ¿no? O los estudios que se hacen en las universidades que miden el cerebro de los seres humanos, el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer blanca, blancos y blancas, el cerebro de los mestizos y el cerebro de los indios. Y, oh casualidad, los hombres blancos logran demostrar científicamente que el cerebro más grande y por lo tanto el que está dotado de racionalidad
es el cerebro del hombre blanco descendiente de europeo. Que las mujeres, como tienen el cerebro más chico, los mestizos, como tienen el cerebro más chico, y los integrantes de los pueblos originarios, que lo tienen más chico todavía, no están preparados para la racionalidad, no están preparados para la razón. Por eso se dejan llevar por los afectos, se dejan llevar por las pasiones. Por eso, cuando se juntan los de cerebro chiquito, se comportan como multitudes, como masas, como mujeres histéricas. Esa lógica es lo que yo llamo el supremacismo socio-racial en la Argentina, que no es racial, es peor. Es una mezcla de sistemas, de pautas culturales y riqueza y pobreza. Te vas a perder lo más importante que voy a decir en la tarde. Si querés te espero. No, ya sé. Pero espera que ahora termino. Que termino con esto, que me parece que es para entender la lógica de la extranjería. ¿Quiénes son extranjeros para el Estado-Nación de la Argentina establecida? Los negros de mierda, los negros de alma. Por lo tanto, todo peronista, aunque sea blanquito como yo, es per se un negro de mierda. O bueno, no es de piel, pero es de alma. Y en ese sentido, la forma de hacer política del peronismo también es de negro de mierda. Por eso López revolea bolsos. Eso es de negro de mierda. Fugar 50.000 millones de dólares mediante un enter es de blancos. Revolear bolsos es de negros. Esta lógica para pensar la extranjería en la Argentina es lo que hace que el peronismo pueda